Hola chicos, ¿cómo están? He hecho este video para dar orientación sobre la secuencia número 2, que es la que estamos trabajando, la cual tiene dos actividades. Este primer video va a tratar sobre la actividad número 1 y más adelante les hago un video de la actividad número 2. Esta actividad 1 dice que con base en el diagrama de flujo para sumar dos números, que es este de acá, que fue el primero que vimos en clase. Dice que con base en ese diagrama de flujo lo que debemos hacer es responder unas preguntas. Entonces, antes de eso, miremos lo siguiente. ¿Qué elementos tiene el diagrama de flujo? Vemos que la primera parte tiene una declaración de variables, ¿cierto? Y ese simbolito es así como amarillito con estas rayitas, son estos primeros tres bloques. También tiene algunos elementos de salida de datos, que son estos en verde, y tiene unos elementos de entrada, que son estos en azul, y el de procesos. Ahí en la guía está especificado cuál es cuál. De manera general, nosotros habíamos dicho que las variables son como unos cajoncitos donde nosotros guardamos información, ¿cierto? Es como en su casa que usted tiene unos cajoncitos y tiene un cajoncito para las medias, un cajoncito para las franelas, etcétera. Entonces las variables son cajoncitos donde guardamos información. En esta declaración de variables, entonces si yo declaro la variable número A, es como estar comprando un cajoncito donde voy a guardar la información en la gaveta que se llama número A. Lo mismo en la número B y lo mismo en la suma. Tengo tres cajoncitos donde voy a guardar información. Las salidas de datos, que son estos elementos en verdecito, estos bloquecitos en verde, nosotros habíamos dicho que las salidas son algo que sale del sistema. O sea, si vemos el código completo como un sistema, la salida es lo que el sistema le entrega al usuario, lo que sale del sistema para entregarlo al usuario. En este caso, ingresa otro número, sería como un letrero que sale en la pantalla, ¿cierto? El sistema le entrega al usuario un letrero que dice ingresa otro número para verlo en la pantalla. Y las entradas, pues es lo que le ingresa al sistema. En este caso, el usuario es el que le ingresa información. En este caso, un número por el teclado, ¿cierto? Por eso se llama entrada de datos, le ingresa al sistema. Y los procesos, pues son operaciones internas que se hacen dentro del código. Vamos a verlo funcionando en un programita especial que se llama Flowgorithm. Este programita llamado Flowgorithm es el que nos permite ver el funcionamiento del código como tal. Acá está el bloque, la ventana donde vemos el código. En esta otra ventana vemos las variables, cómo va fluyendo la información hacia las variables. Y esta es la consola como tal. Esto es lo que vería el usuario al estar usando el código. Vamos a poner el código a funcionar primero de manera rápida y luego paso a paso. Entonces, de manera rápida, al yo ejecutar, vemos que en la consola lo que nos sale es la primera salida, ingrese un número, y vemos un letrero en la consola que nos dice eso, ingrese un número, nos está dando como esa instrucción al usuario de qué debemos hacer. Y vemos que se nos activa acá la cajita para ingresar la información. Pongamos por ejemplo el número 8. Quiero que observen que al dar a aceptar, ¿qué va a suceder con las variables? Con los cajoncitos donde se debe almacenar la información. Como es la entrada número A, al yo darle a aceptar, veo que ese 8 se guarda en ese cajoncito, en esa variable. Inmediatamente me sale otro letrero, ingrese otro número. Voy a ingresar por ejemplo el número 7. Y le doy a aceptar. Veo que en la variable 7 se guardó el número 7 que yo acabo de ingresar. Y dice ahora el resultado es 15. De manera interna se hizo la operación 8 más 7, 15 y me está dando el resultado. Veamos otro ejemplo. Otros dos números. Ingreso un número. Voy a ingresar el número 9. Allá se guardó el 9. Ahora ingrese otro número. Voy a ingresar el número menos 4. Acá se guardó el menos 4. Pero veo que inmediatamente me da la respuesta. El resultado es 5. Claro, 9 menos 4 es 5. Entonces vemos que este código lo que hace es hacer sumas y restas de números. Pero veamos ahora el paso a paso. Al yo darle en este botoncito voy a ver el código funcionar pasito a pasito. A medida que se va ejecutando se va sombreando con este verde oscuro. Entonces la primera instrucción que se va a ejecutar es esta de acá que dice entero número A.
Estoy declarando la variable entero número A. Entonces al ejecutarla, veo que en la ventana de variables aparece la variable número A. Luego que dice entero número B, al ejecutarla, aparece la variable número B y luego dice entero suma. Aparece la variable entero suma. Entonces vemos que al declarar estas variables es como ir a comprar los cajones. Se van creando las variables acá en esta ventanita de variables. Se van creando. Entonces entero suma, entero número A, entero número B, entero suma. Esta declaración de variables lo que hace es crear las variables del sistema. Como ir a comprar los cajones donde voy a guardar la información. Ahora se va a ejecutar esta salida. Ingrese un número. Habíamos dicho que la salida es lo que el sistema le entrega al usuario. O sea, es algo que yo puedo ver, ¿cierto? Yo como usuario lo puedo ver porque el sistema me lo está entregando. Entonces esa salida ingresa un número al ejecutarla. Acá lo que hace es que aparece un letrero indicándome que ingrese un número. O sea, me está dando como esa instrucción. Ahora se va a ejecutar la entrada número A. Vemos que acá en este momento, si yo quiero escribir, no puedo porque no está habilitado. Pero al ejecutar esta entrada número A, vemos que enseguida se me activa la cajita donde yo puedo meter la información. Entonces, vemos cómo funciona la entrada. La entrada lo que hace es permitirme ingresar el número y además lo voy a guardar en la variable correspondiente. Ese número que yo voy a ingresar, como está asociado a la variable número A, va a quedar guardado acá en la variable número A. Entonces en el ejemplo era el número 9. Vemos que acá quedó guardado, ¿cierto? Ahora se ejecuta esta salida. Sale el letrero, ¿cierto? Ingrese otro número. Ahora se ejecuta esta entrada. Se habilita la cajita para yo escribir. Escribo el número 5. Quedó guardado en la variable. Ahora internamente se va a hacer esta operación. Número A más número B. O sea, 9 más menos 5. Al ejecutarlo queda guardado en la variable suma. Y finalmente me entrega un letrerito en la consola que me dice la respuesta. Ese es básicamente, muchachos, el funcionamiento del código. Entonces, con base en ese funcionamiento, vamos a responder estas preguntitas de acá. La pregunta 1, o la A, perdón. Explica con tus palabras para qué se declaran las variables número A, número B y suma. Es esta primera parte. ¿Para qué se declara la variable número A, número B y suma? Devuelvan el video y miren qué sucedía cuando se ejecutaban estas tres líneas de código. ¿Qué pasaba por acá en la consola? La pregunta B dice, ¿qué sucede en la consola cuando se ejecuta el bloque de salida? Pero vemos que acá hay un pequeño errorcito. La C dice exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer la corrección acá. En el B, en vez de preguntar por salida, vamos a preguntar por entrada. Entonces listo, queda así. El B preguntamos qué sucede en la consola cuando se ejecuta la entrada, el bloque de entrada. Y en el C, qué sucede en la consola cuando se ejecuta el bloque de salida. Por favor, en la guía, corrijan ahí para que la respuesta sea correcta. Y en la respuesta me especifica, cuando se ejecuta el bloque de entrada, lo que ocurre es, y das tu respuesta. Y en el C, cuando ejecuto el bloque de salida, lo que ocurre es, y das tu respuesta, para que no haya ninguna confusión. Recuerda que las entradas son estos bloques azules, puedes devolver el video y ver qué sucedía al ejecutarse las entradas. Y las salidas son estos bloques verdes, puedes devolver el video y mirar qué sucedía cuando se ejecutaban los bloques verdes, qué es lo que pasaba por acá y por acá. Quiero que sean muy específicos. No quiero que la respuesta sea en general, una salida es algo que el sistema entrega, no. Quiero que me digan específicamente para este código qué sucedía al ejecutar la salida, por ejemplo, ingrese un número, qué pasaba por acá. Y quiero que para este código me indiquen específicamente qué ocurría cuando se ejecutaba la entrada número A, la entrada número B. Sean muy específicos, no me lo hagan en términos generales. Y la pregunta B dice qué sucede en la consola cuando se ejecuta un bloque de proceso. Recuerde que los procesos es este de acá. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía al ejecutar esta línea de código? Devuelva el video y mire qué pasaba. Finalmente, pues
la pregunta número 2, es en base a la experiencia en el salón. ¿Se acuerdan que hicimos un juego con la ruleta, donde escogíamos un estudiante al azar, le hacíamos una pregunta que era una operación de suma o de resta y tenía que contestarla antes que el algoritmo? Había que responder antes que el programa. Entonces, describa la experiencia del grupo. En su mayoría lograban ganarle a la computadora. ¿Cuál fue la mayor dificultad? Eso es todo lo que hay que hacer en esa actividad número 1. Espero, chicos, que este videito les sea útil. Esperen, más adelante les envío el videito explicativo de la actividad número 2. Saludos y que les vaya muy bien.